Bienvenidos a la economía. Las violaciones de los derechos de los trabajadores alcanzaron un nivel récord en el mundo entre abril de 2021 y marzo de 2022, según la Confederación Sindical Internacional. En su informe Índice Global de los Derechos, publicado esta semana, Colombia, Brasil y Guatemala son mencionados entre los 10 peores países. Colombia sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas, con 13 asesinatos en ese periodo. Se registraron además 6 intentos de asesinato y 99 amenazas de muerte, y 8 sindicalistas fueron detenidos de forma arbitraria. En cuanto a Brasil, el informe denuncia que el sistema de negociación colectiva se ha desmoronado tras las reformas del Código Laboral. Y tenemos ahora la oportunidad de conversar con Diógenes Orjuela, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la principal organización sindical del país. Señor Orjuela, gracias por atendernos. Encantado, muy buenas tardes para todos ustedes. Díganos, ¿por qué es Colombia tan peligrosa para los sindicalistas? ¿Por qué esta estigmatización hacia los sindicatos? Es una cultura antisindical impulsada desde sectores gubernamentales, desde sectores empresariales. Así lo ha reflejado recurrentemente el informe de la CSI, las recomendaciones de los distintos órganos de la OIT, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el Ministerio del Trabajo de Canadá, que también hace un seguimiento, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Totalizan 3.500 asesinatos de líderes sindicales en los últimos 30 años. Eso lo acaba de confirmar en el día de ayer el informe de la Comisión de la Verdad. El ministro de Trabajo colombiano resaltaba ante la OIT los avances laborales y la lucha contra los crímenes de sindicalistas. ¿Usted también opina que se han logrado avances en estos campos? Lo que se ha disminuido el número de asesinatos, se ha aumentado el número de amenazas, en el número de cierre de organizaciones sindicales, desplazamiento de sindicalistas, pero también en el deterioro de las relaciones laborales que no permiten lo que usted acaba de mencionar, que fluya la libertad sindical, que fluya el derecho de asociación, que fluya la negociación colectiva, y por eso seguimos manteniendo un índice de membresía de los sindicatos que escasamente llega al 5% y de trabajadores cubiertos con un acuerdo colectivo escasamente un 6% de la población trabajadora colombiana. Los sindicatos apoyaron masivamente al presidente electo, Gustavo Petro. ¿Qué esperan ustedes del primer gobierno progresista de Colombia? ¿Piensa que van a cambiar las cosas? Los sindicatos tuvimos la iniciativa desde el año 2019 en las grandes movilizaciones, y eso buscaba precisamente que los colombianos pudieran tener una percepción más clara de quiénes eran los responsables de toda esta tragedia económica, de derechos humanos, de pobreza, de desempleo que tiene el país. Eso ha rendido un fruto, y es que al final los colombianos en la segunda vuelta tuvieron la opción de 2 candidatos de carácter alternativo. Ha resultado triunfador el señor Gustavo Petro, que esperamos permita fluir una relación del movimiento trabajador con su gobierno, así lo ha prometido en campaña, y que permita que todos estos temas no solucionados que acabamos de mencionar en esta corta intervención puedan tener un desarrollo positivo, conduciendo, por ejemplo, a algo que está aprobado en la Constitución desde 1992, y es que el país tenga un estatuto del trabajo, y nunca se ha podido dar trámite en el Congreso de la República a tan importante medida. Pues le deseo muchísimos éxitos. Gracias, señor Orjuela, por compartir su punto de vista con nosotros. A ustedes un abrazo muy grande. Los argentinos han perdido la fe en su moneda, el peso. Atormentados por una inflación que se prevé que alcance el 70% este año, ahorran en dólares, confiando en un mercado paralelo para comprar y vender dinero. Y es que en el contexto del control de cambios vigente desde 2019, conviven junto a la cotización oficial otras tasas, producto del ingenio popular o de sofisticadas operaciones financieras para acceder a las divisas. El dólar paralelo bate un nuevo récord histórico en Argentina, mientras que la moneda local toca un mínimo en el mercado informal. Los mercados castigan así al peso argentino después de que el gobierno estableciera un límite al acceso al dólar para el pago de importaciones. Acorralado por la falta de divisas, el gobierno decidió destinar los dólares disponibles para cubrir la factura de gas, cuyo monto se ha duplicado desde enero a raíz de la guerra en Ucrania.
Sin embargo, los argentinos viven pendientes del dólar. Los que pueden ahorrar hacen sus cuentas en dólares para la compra de un terreno, de un automóvil o el alquiler de una casa. El dólar es una referencia constante y es la moneda que se usa, lo que llamamos nosotros como reserva de valor, es decir, como ahorro, digamos. La gente no ahorra en pesos en general, sino la gente, los que tienen capacidad de ahorro, las empresas, sino que ahorran en dólares. Las restricciones, que se prolongarán hasta fines de septiembre, fueron criticadas por la industria, que considera que afectarán la compra de insumos para la producción. Esto en un momento en el que la economía despega después de la pandemia, pero con precios al alza. La inflación se convierte en problema crónico en Argentina. En un contexto inflacionario como este, la pregunta de la calle, si se sostiene, digamos, la turbulencia, es, bueno, ¿cuánto esto va a empeorar mi dinero de bolsillo? La situación se agrava por un escenario internacional especialmente hostil para las economías sin crédito y bajos niveles de reservas internacionales como la de Argentina. La semana pasada, los bonos de deuda del país sudamericano se desplomaron y el riesgo país aumenta. Pues vamos en busca del análisis. Desde Buenos Aires nos acompaña Alejandro Rebosio. Muy buenas tardes, Alejandro. El precio del dólar paralelo en Argentina ha batido esta semana un nuevo récord, de forma que la brecha entre la cotización oficial y el denominado dólar blue es ya de más del 70%. ¿Qué está impulsando a la gente a esta fiebre del dólar? Más que toda la gente, lo que se están tirando al dólar son las personas de altos ingresos, porque la clase media y los pobres han perdido mucho poder de compra en los últimos años. También buscan el dólar las empresas. ¿Y por qué lo buscan? Porque por un lado el gobierno acaba de restringir las importaciones, las divisas para importaciones, porque el Banco Central está con reservas menguantes. Por otro lado, también hay un déficit fiscal que ha aumentado en el segundo trimestre por la guerra de Ucrania, y el déficit fiscal creciente se puede financiar de dos maneras: o con más emisión de deuda en el mercado interno, cuya cotización está cayendo porque algunos inversores consideran que ya el gobierno se ha endeudado demasiado en pesos, o con más emisión monetaria. Y más emisión monetaria termina impactando en la inflación. Conclusión, el aumento de las expectativas inflacionarias y el deterioro de la confianza en pesos lleva a que la gente que puede se vaya al dólar. Ya. Alejandro, las dificultades del Banco Central de Argentina para acumular reservas internacionales se han convertido en un gran problema para la economía del país, un problema que no sufren otros países de la región. ¿Por qué sí Argentina? Argentina lo sufre porque la única forma que tiene de conseguir dólares es a través del superávit comercial. Después de varios años de crisis y de reestructuraciones de deuda, tiene muy poco ingreso de inversión extranjera, no tiene acceso directamente al mercado internacional de deuda y además, después de décadas de inflación, a diferencia de otros países latinoamericanos, los argentinos ahorran en dólares y no en su moneda local, y eso lleva a que también se pierdan reservas en el Banco Central. Y hay otro factor, que es, por un lado, una buena noticia, que Argentina en el primer trimestre del año creció un 6% contra solamente 1% en Brasil. Pero ese mayor crecimiento demanda más importaciones de energía que por la guerra de Ucrania se han encarecido. Entonces, el superávit comercial, por un lado, hay exportaciones agrícolas que aumentan de precio por la guerra de Ucrania, pero por otro lado, hay importaciones que crecen aún más por la guerra de Ucrania, por el encarecimiento de la energía, y se reduce ese superávit comercial, única vía de ingreso de dólares a Argentina. Muchas gracias, Alejandro, por ponernos un poco en contexto estas informaciones. Gracias a ustedes. Bueno, en la pandemia y ahora la guerra en Ucrania han causado graves problemas en las cadenas de suministro mundiales. La globalización parece estancarse y algunos países han restringido incluso la exportación de algunos productos, como Malasia, que ha detenido la exportación de pollo. Para Singapur, la medida es un duro golpe a su plato nacional. Un plato tan popular como fácil de preparar: el arroz con pollo Hainan en Singapur. Pero la escasez del principal ingrediente ha complicado las cosas al punto de que vendedores como Wong Liang Tai pronto dejarán de ofrecerlo. La vecina Malasia, principal proveedor de pollos frescos, suspendió las exportaciones este mes. El gobierno de Singapur insta a comprar aves congeladas importadas de Brasil y Estados Unidos. El pollo congelado hasta ahora no lo ha probado mucha gente y no creo que sea bueno porque el sabor es diferente.
Él lleva 30 años en este negocio y no recomienda el pollo congelado. Las aves de esta granja al norte de Kuala Lumpur se criaron para Singapur. Malasia exporta hasta 3,6 millones de pollos al mes. Pero desde la invasión rusa a Ucrania, un productor clave de alimentos para pollos, los granjeros vieron duplicarse los precios del grano. La producción cayó y los precios de los pollos subieron hasta que el gobierno decretó una prohibición. A corto plazo, el gobierno puede así quizás ayudar al abastecimiento del mercado local. Pero a largo plazo perderemos el mercado de Singapur. Seguro que el gobierno de Singapur encontrará otra fuente de suministro, ya sea en Tailandia o en Indonesia. Y eso es exactamente lo que está haciendo Singapur. El puerto de Singapur es el segundo mayor del mundo, pero el crecimiento económico se está ralentizando. Se espera que este año crezca solo un 3,5% frente al 7,6% del año pasado. La apertura y la dependencia en ciertos sectores te hace vulnerable. La cuestión es cómo resolverlo. Yo diría que lo que necesitamos en Singapur para resolver nuestra apertura y vulnerabilidad es ser aún más abiertos, tener aún más socios comerciales. Pero Singapur también quiere reducir su dependencia. Para 2030, la pequeña isla pretende producir el 30% de sus alimentos. Actualmente el país tiene que importar más del 90% de lo que come. Sin embargo, hay poca tierra para el cultivo agrícola. Por eso se está invirtiendo en granjas verticales. Los cultivos se realizan dentro de edificios y con inteligencia artificial se pueden criar hasta camarones. Y esto es todo en la economía. Gracias por acompañarnos un día más.